Ok, antes de seguir con el segundo punto de esta clase número 3 de hermenéutica, eh, que se llama hermenéutica para pastores, quiero comentar lo que mencioné al final del video anterior, y es donde Pablo, en el libro de Primera de Timoteo, le habla a Timoteo, precisamente. Pablo en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 12, donde habla a Timoteo y dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Todo esto lo digo, todo esto lo digo, mencionando lo que sucedía en ese momento, porque estamos hablando de contextos. Si no miramos el contexto no podemos entender la palabra. Entonces, ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo así? ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo? Si nosotros no conocemos el contexto, Timoteo nació en Listra, eh, era de, de padres de diferentes regiones, mas sin embargo cuando Timoteo, perdón, llega a Éfeso y ahí empieza la obra, empieza a pastorear Timoteo en Éfeso, Pablo le dice a Timoteo que no le permite a la mujer enseñar. ¿Por qué? Bueno, resulta que en ese entonces había una práctica, entre mujeres que servían en el templo de la diosa Diana, por ejemplo. En ese entonces había una práctica que le llamaban prostitución sagrada y lo hacían en templos como partes rituales de la fertilidad y como culto a algunas deidades. Entre esas está Ishtar, está Asherat en Oriente, en el cercano Oriente, en Grecia, también como en Corinto, con Afrodita, y en el templo de Diana en Éfeso. En el templo de Diana de Éfeso había mujeres sacerdotisas que tenían relaciones con los extranjeros en un ritual de fertilidad y de culto. Entonces, wow, en un servicio religioso se hacía esto, no como prostitución, como que pague y esto, no, lo hacían en un tipo religioso, en un culto, como el culto de la fertilidad. Entonces Pablo dice a Timoteo, no, 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 no pongas a la mujer a enseñar, porque si llega una persona extranjera y entra al templo donde ustedes están, entra donde ustedes están y están viendo a las mujeres, ¿qué va a pensar el extranjero? Puede coger a esa mujer también y acostarse con ella. Era por algo de visión de lo que estaba pasando en su contexto. Entonces, Pablo dijo, no, 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 no. Mejor que la mujer no enseñe para que no pasen este tipo de confusiones. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta lo que es el contexto. Ahora, el segundo punto es tener en cuenta la etimología y la raíz de la palabra, como lo habíamos mencionado en la clase anterior. La etimología y la raíz de las palabras pueden proporcionar una comprensión más profunda del significado de un texto. Debemos investigar la historia y desarrollo de las palabras para entender su significado original. Esto incluye entender las raíces hebreas y griegas, las palabras, así como su uso en diferentes contextos. Por ejemplo, la palabra amor, como lo había dicho anteriormente, en griego tiene diferentes matices, dependiendo del contexto y la raíz de la palabra. Y así que como pastores debemos ser conscientes de que las palabras pueden tener diferentes significados en diferentes contextos y debemos esforzarnos para entender el significado original de esas palabras en el texto.